que generó el conflicto. Uh-huh. Sí, buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a este programa más de Profesionistas por el Progreso, en donde tratamos temas de actualidad, pero además de gran interés para nuestro público. En esta ocasión vamos a tratar el tema de economía reciente en Argentina y propuestas de solución. Todos sabemos la situación que se ha estado dando a últimas fechas, por eso nos acompaña Fernando Espósito, quien es argentino precisamente, quien nació un 17 de agosto de 1983, hace poco acabas de cumplir años, mi estimado Fernando. Vive en México, está casado aquí. Dentro de sus estudios, la universidad egresó en 2005 Ingeniería Electrónica en la Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Buenos Aires, pues habla inglés y en el 2006 deja la educación formal y se incorpora en Argentina al movimiento larouchista, comienza estudios de la obra de Johannes Kepler, del bel canto y de la economía física desarrollada por Lyndon LaRouche. En 2008 viaja a México para participar en la visita y conferencias del señor LaRouche en Monterrey y luego pasa a formar parte del movimiento en la Ciudad de México. En su actividad organizativa educativa hacia la población, realiza investigación sobre economía física e infraestructura para América Latina. Pues bienvenido, Fernando Espósito. Muchas gracias. Muy amable por estar con nosotros y obviamente por ser argentino pues te preocupa la situación de Argentina, ¿verdad? Sí. Y es en ese sentido que quisiéramos establecer un contexto histórico más o menos reciente. Sabemos que de las grandes crisis económicas que ha tenido Argentina, la pasada, digamos, fue la que se conoció como la del Corralito, donde los argentinos, los ahorradores, pues no podían sacar su dinero, hubo un gran problema. ¿Cómo se generó esa crisis y qué tiene que ver con esta crisis nueva? Ok, bueno, justamente esto que vamos a comentar de las últimas fechas me interesa mucho porque en realidad por esta cuestión que conocemos todos de los medios, sí, pues está bastante tergiversado qué es lo que pasa y qué es lo que no pasa. Ahí en la presentación 1 que ustedes tienen... Sí, la que están pasando aquí ahorita en pantalla. Ok. Hay una gráfica, es una gráfica de IR, de la organización de LaRouche. IR es una revista que publicamos. Y bueno, esa gráfica muestra, como llamamos nosotros, a cómo han manejado los banqueros el famoso tema de la deuda externa, ¿no? Eso Ahí es. le llamamos la aritmética de los banqueros. Claro. Porque si ustedes ven, a principios de los 80s, Argentina tenía una deuda aproximadamente de 27.000 millones de dólares y llegando al 2001, antes del colapso, la deuda era de 142.000 millones de dólares. Habiendo pagado 120.000 millones de dólares en intereses, pues es chistosa la cuenta, ¿no? Porque 27 que tenía, menos 120 da 142 para los banqueros. Exactamente, prácticamente estuvieron pagando intereses y prácticamente nada del capital, ¿no? Sí, y todo ese proceso de los 70, principalmente de la dictadura del 76 al 83, fue con un vaciamiento de lo que era la gran industria argentina. ¿El dictador en ese momento quién era? Videla primero, después estuvo Galtier en la época de las Malvinas también, uno de los más conocidos, ¿no? Las crisis, ¿verdad? Con la guerra de las Malvinas. La guerra de las Malvinas en el 82 fue pues el acabose de alguna forma de eso, se llamaron elecciones, hubo nuevamente democracia a partir del 83, pero a pesar de eso la economía no mejoró, se siguió desmantelando todo el gran aparato industrial que tenía Argentina, y no solamente industrial, sino también científico y tecnológico, que es lo que quería mostrar un poquito. Para ir más al punto, en toda la época de los 90, lo que tal vez aquí en México fue la época de Salinas, ¿no? Pues lo que ocurrió con Salinas aquí en México, el sinónimo de eso en Argentina fue Menem. Y Menem pues tuvo una política donde el Estado dejó de tener la actividad común que tiene el Estado, ¿no? Para dar esta idea de bienestar general a la población, dejó de intervenir en la economía. Al contrario, era un Estado completamente ausente, donde la gran frase de aquella época fue: todo lo que pertenece al Estado tiene que dejar de pertenecer al Estado.
Entonces se privatizó absolutamente todo, ¿no? Se incorporó, como dicen, ¿ah? Exactamente. Eso es. Entonces, un paralelismo muy interesante con lo que Salinas hizo acá, ¿verdad? Exactamente, es que la misma época, ¿no? Porque también Sí. en el 89-90 empieza todo este asunto del consenso de Washington, ¿no? O sea, con la caída del muro de Berlín, estaba la posibilidad de un nuevo mundo, como ahora sí la estamos viendo, pero en esa época orillaron a muchos países a que en lugar de tener un verdadero desarrollo, pues se unan más bien a esta política loca del libre comercio, ¿no? Y destruyeron a muchísimas naciones que tenían una capacidad, un potencial impresionante. Y una de ellas fue Argentina. Termina el periodo de Menem, en el 99, en todo ese periodo fue conocidísimo por el asunto falso de la convertibilidad, donde se decía en Argentina que un peso argentino valía lo mismo que un dólar, lo cual pues era una sobrevaluación del peso argentino, un dólar muy barato, eran importaciones las que entraban en Argentina, fábricas que se cerraban, y mercado negro. Mercado negrísimo, sí, ¿no? Por todo el asunto del dólar. Entonces era una complicación enorme realmente para toda la Argentina. Y después, y ahí estuvo Cavallo como ministro de Economía, ¿no? Cuando en el 99 llega un aire de cambio, que en realidad no fue nada de cambio, entra este presidente que fue de la Rúa, pues sigue con las mismas recetas. No le pone ningún freno al Fondo Monetario, no hay ningún tipo de cambio real en la economía, a pesar de que tanto dentro del justicialismo, en este caso de Menem, como dentro del radicalismo, siempre hubo una marcada tradición nacionalista. Estos dos partidos, a pesar de eso, la abandonaron, ¿no? Creo que aquí en México también se entiende bastante bien qué es eso, ¿no? Y llegamos al año 2001, al principio del 2001, ahí para que vean la gráfica número 2, el corralito que usted me mencionaba llega como consecuencia de todos estos años de desmantelamiento, de endeudamiento gigantesco, sin desarrollo, pero hay dos cositas que son las que hacen ya la última explosión de todo. ¿no? Hablando tauríamente. Digamos, al llegar al 2001 y el tema del corralito fue, digamos, el resultado de toda esta crisis que ya se venía acumulándose, no es algo que pasó en un mes, o en un año, o sea, una acumulación que finalmente explota, ¿no? Claro. Entonces, uno de esos asuntos fue el blindaje. Y quiero mencionar esto porque, bueno, en el blindaje había otro ministro, después va a venir de vuelta Cavallo, como ministro de Economía, pero en el blindaje lo interesante del asunto es que Argentina pide un préstamo, son alrededor de 40.000 millones de dólares, donde uno de los consejeros, uno de los que aprueba el blindaje es nada más y nada menos que el Fondo Monetario, ¿no? Claro. Y ¿qué tenía que hacer Argentina para poder aceptar este crédito, para que se lo dieran? Pues recortar jubilaciones, desregular las obras sociales, los famosos ajustes de los neoliberales. Claro. Entonces, a pesar de eso, esto fue en enero, evidentemente eso no alcanzó, había mucho desánimo, digamos, la gente estaba muy enojada, entonces hubo otro cambio de ministro de Economía, entra Cavallo, y Cavallo viene con esta gran idea que se le llamó megacanje. Y megacanje es algo parecido a lo que se hizo después en términos formales, o sea, porque es un cambio de deuda. Tengo esta deuda y la cambio para que de alguna forma se achique la deuda, se puedan estirar los plazos de pago. Pero el megacanje en realidad resultó en una ampliación, se agrandó la deuda externa, y eso fue pues el acabose. Ahí sí fue el acabose, porque con esto se necesitaron meter medidas después de que se hace el megacanje, de que se agranda la deuda. Hoy en día sabemos que hubo 7 bancos por lo menos implicados, eso está en la gráfica 3, 7 bancos implicados, comisiones enormes que se cobraron. Estuvo también David Murford, que fue secretario del Tesoro en Estados Unidos, entonces también recibió comisiones enormes, y esto ayudó a que Argentina pues se quebrara por completo. Entonces la gente estaba enojadísima, no le dejaban, se instrumentaron medidas para que no se pudiera sacar el dinero de los bancos, la gente ya estaba harta de esto, y hubo una explosión, ¿no? Una explosión económica, una explosión social que básicamente mostró lo que ya sabíamos que estaba pasando, ¿no? Entonces esto nos trajo un periodo, además de lo del corralito, donde tuvimos alrededor de 5 presidentes en una semana,
y una inestabilidad social gigantesca. Entonces, a partir del 2002, el último de estos presidentes fue Dualde. Teníamos una situación de pobreza que llegó, si no me equivoco, como al 53%. La desocupación estaba llegando cerca del 25-26%, ¿no? Entonces era algo realmente dramático, terrible. Claro. Y se convoca a elecciones por la propia falta de conducción política que realmente había. Se convoca a elecciones en el 2003 y el que gana esas elecciones es el que era gobernador de la provincia de Santa Cruz, una de las provincias de la Patagonia. Por eso Néstor Kirchner, que va a ser el próximo presidente de la Argentina, es conocido como el Pingüino, ¿no? Porque pues hay pingüinos hay pingüinos, exactamente. Entonces, lo interesante de Néstor Kirchner, ahí en la gráfica 5, él, una de las primeras cosas que hace, porque tiene un país, fíjese que en esas elecciones del 2003 también se presentó Carlos Menem, sí, como presidente, como candidato a la presidencia. Y resulta que sacó más votos que Kirchner, pero no sacó tantos como para ser presidente de forma directa. Entonces hubo lo que se llama balotaje, segunda vuelta. Pero Menem no se presentó, y porque sabía que lo iban a arruinar, y de forma directa queda Kirchner. Pero Cristina Fernández de Kirchner, su esposa, básicamente de lo que siempre ha mencionado es, había más desocupación que gente que votó a Néstor Kirchner, ¿no? Así entró Néstor Kirchner al gobierno. Entonces, pues... un gran abstencionismo. Sí, muchísimo. Y además estaba desilusionada de todo. Completamente desilusionada, no quería saber nada de la política, ¿no? Es cuando deberían participar más, ¿no? Para definir sus... Bueno, sí, pero justamente si no hay liderato dentro de la sociedad, eso no ocurre, ¿no? Claro, o sea, la gente no sabe para dónde ir. Eso es. Entonces, pues es muy entendible que exista eso. Entonces, una de las primeras cosas que hace Néstor Kirchner en una asamblea de las Naciones Unidas, unos meses después de asumir, asume el Día de la Independencia, donde empieza la Revolución de Mayo, el 25 de mayo en Argentina, y va para septiembre a las Naciones Unidas, y dice una frase que empieza a marcar lo que muchos han llamado el estilo K, ¿no? El estilo Kirchner, que empieza a mostrar para dónde va a ir el gobierno, ¿no? Porque en realidad Néstor Kirchner era bastante poco conocido también, y la esposa también. Entonces, la frase es la que ponemos ahí en la gráfica 5, es: los muertos no pagan la deuda, ¿no? O los muertos no pagan directamente. Sí, exacto. Si quieren que paguemos, déjennos crecer. Entonces ahí empieza en Argentina un verdadero proceso donde se empieza a discutir con todos los acreedores de la deuda argentina, principalmente de la deuda externa. Se empieza a discutir esto que planteaba Néstor Kirchner de no podemos pagar toda la deuda. Lo que nosotros podemos pagar como mucho es el 25%. Eso es. Entonces, eso es lo interesante. Yo quería leer nada más esto para el público, igual lo tienen ahí en la gráfica. En el 2004, en febrero del 2004, menos de un año todavía de gobierno, todavía una situación muy inestable en el país, pero se estaban poniendo ciertas cosas en firme. Y él en ese discurso en San Nicolás, un lugar de la provincia de Buenos Aires, dice: cuando digo que podemos pagar el 25% de la deuda, estoy hablando con la verdad. Y si se paga más, se va a pagar como en la década del 90, con el hambre del pueblo, y será un nuevo genocidio sobre las espaldas del pueblo argentino. Y en ese mismo discurso dice después: queremos convivir integrados a un mundo, pero también es necesario que ese mundo le ponga un freno a los fondos buitre y a los bancos insaciables que quieren seguir lucrando con una Argentina que está quebrada y doliente. Entonces, ese mensaje fue de alguna manera bastante nacionalista, digamos. Sí, completamente. Y los bancos, los acreedores, ¿cómo tomaron el mensaje? Bueno, lo que pasa que en ese momento estaba todo, como se dice, en veremos, ¿no? Estaban las negociaciones. Argentina mandó cantidad de gente, hubo que hacer cantidad de viajes porque los acreedores estaban por todos lados. Claro. Entonces, pues básicamente la propuesta era: nosotros planteamos una quita del 70%, ¿no? ¿Quién se suma? Sí. Entonces, ¿la respuesta cuál fue? Pues fue positiva. ¿Por qué? Porque
al 2005, cuando ya se abre el canje bueno, para llamarlo de alguna forma, compararlo con el de Cavallo, el canje bueno de la deuda, con una quita finalmente del 65%, ¿cuánta gente ingresa a ese canje? El 76%. De todo el 100% de los acreedores, el 76% entra al canje. Entonces, evidentemente, la respuesta era positiva, ¿no? Claro. Porque se estaba estirando el plazo de pago, se estaba reduciendo intereses y haciendo una quita. Y en el 75% de los acreedores iban, digamos, los que tenían mayor volumen de... Sí, la deuda, de hecho, fue la mayor reestructuración, hasta donde sé, es la mayor reestructuración en la historia del mundo, lo que se hizo, porque estamos hablando de que de un monto total de Bueno, deuda total, 180.000 millones de dólares, ¿no? Con deuda interna y externa, pero la reestructuración eran de más o menos 92.000 millones de dólares. Eso es. Entonces, de eso se hizo una quita Se a los que aceptaron. 35%. Exactamente. Muy bien. Entonces, si ustedes ven, para empezar a mostrar, porque una cosa que quería mostrarles es, empezando con esto que hizo el gobierno, una de las primeras cosas que se lograron, que fue exitosa de esta administración, 2005 estamos hablando, ¿qué se pudo hacer a partir de eso, ¿no? ¿Qué Estado nacional soberano empieza a surgir de nuevo? Y si ustedes ven la gráfica 6, es un ejemplo muy bueno, una comparación muy buena de cómo las políticas que el Banco Central Europeo, las políticas que el Fondo Monetario, que la famosa Troika le propone a Europa, no funcionan, y cómo estas políticas, donde sí, en lugar de defender a los bancos, se trata de ver por el crecimiento de una economía, sí funciona. Y en la gráfica 6 hay una comparación de la relación de deuda con PBI, o PIB, como dicen acá en México, ¿no? Producto Interno Bruto. Exactamente. Entonces, en el 2003, 2002, en realidad, la deuda argentina estaba más o menos en el 160% con respecto al PIB. Exacto. Y si uno ve los otros países, Grecia, Italia, Portugal, Irlanda, era menor. Pero ¿qué pasó en estos años? Y principalmente después del 2008, con todo este asunto de la quita, hoy en día, exactamente, se cruza, es inverso la relación. Hoy en día la deuda argentina anda en el 41%, porque creció. Claro. Si uno se fija el monto, tal vez es parecido al que había en aquella época, pero la Argentina creció muchísimo, y por eso la relación con la deuda es del 40%, y sin embargo, si uno ve países como Grecia, Italia, Portugal, España, andan en el 160%, en el 100%. Y con los índices de desocupación mucho más altos que Argentina. Totalmente. Hoy en día la desocupación juvenil en España ronda el 60%, ¿no? Y en Grecia cosas mayores, números similares, sí. Entonces, eso es como para empezar, ¿no? Sí. De las primeritas cosas que uno tiene que tener en cuenta, para también entender esto que se ha manejado bastante mal y adrede en los medios con respecto a la pelea de los fondos buitres, que es con lo que quiero de alguna forma concluir, para que la gente entienda qué es lo que en realidad están pidiendo los fondos buitres, ¿no? ¿Cuál es su verdadero interés? ¿O para quién están jugando? Antes de pasar a ese tema de fondos buitres, sí quisiéramos que nos contextualizaras ese tema, fondos buitres, porque obviamente es deuda de la República Argentina con bancos externos que, según sabemos, mediante algunos juicios no han querido cobrar, o no han podido pagar más bien Argentina, a pesar de que tienen los fondos ahí, ¿no? Bueno, justamente, si me permite, yo quiero hacer una recapitulación de lo que se hizo, y ahí le cierro con eso, exactamente. Mire, como para que se entienda mejor este asunto de la quita de la deuda, ese peso externo, al año siguiente que se hace esta quita, al año siguiente se le paga al Fondo Monetario y chau Fondo de Argentina, ¿no? O sea, con reservas del Banco Central, lo cual es un tabú para los liberales. No se pueden usar las reservas para pagar deuda, dicen ellos. Es lo que sucede en México actualmente. Bueno, pero... Entonces, agarra el gobierno de Argentina reservas, más o menos 10.000 millones de dólares, y de un solo pago le paga. Es una jugada en conjunto entre Argentina y Brasil, le pagan y casi dejan tambaleando al Fondo Monetario, porque les están básicamente pagando de todas sus deudas como el 50%, si mal no me acuerdo. Entonces, al pagarle, ¿qué es lo que pasa? Gana autonomía económica Argentina, porque se olvida de todo este asunto de las recetas.
¿no? de todos los planes de ajuste que venían. Entonces, gana autonomía económica. Una de las primeras cosas que ya se empiezan a hacer en términos de la soberanía productiva, de lo que es la verdadera Argentina industrial, tecnológica y científica, una de las cosas que se hace es recuperar el servicio de aguas argentinas. Estaba para la empresa Suez, esta empresa pues francesa, multinacional, se recupera el servicio de aguas argentinas, se recupera también los correos argentinos, se recupera también las fabricaciones militares, como se llama generalmente, o Dirección General de Fabricaciones Militares, y dentro de eso, todavía en el gobierno de Néstor Kirchner, agosto del 2006, se lanza algo que es como una huella, un sello de este gobierno a la apuesta científica y a la apuesta tecnológica, que es justamente el plan nuclear. Se reactiva el plan nuclear, y ahí quiero hacer mención de algunas cositas para después, si hay tiempo todavía, claro que lo hay. Adelante. Mencionarlas un poco más. Adelante. Tenía dos ejes ese plan nuclear. Sí. Uno era la producción masiva de energía nuclear, barata, energía eléctrica por medio de energía nuclear, exactamente. Y lo otro era el uso industrial y médico. En ese momento ya tenían proyectos para hacer esas plantas. Bueno, en realidad justamente la década de los 90 pasaron varias cosas, ¿no? Pero una, se paró el proyecto Atucha 2. Argentina hasta 2000... Pero ya estaba el proyecto ya conceptual. Bueno, estaba construyéndose. Pararon la construcción. Eso es. ¿No? Era la tercera central nuclear, porque Argentina tiene Atucha 1 en provincia de Buenos Aires y tiene Embalse y Río Tercero en Córdoba. Entre las dos producen un poquito más de 1000 megawatts, o por ahí alrededor de 1000 megawatts, desde el 74 y desde el 84, pero Atucha 2, que se empieza en los 80s, en los 90s se para. Eso es. ¿No? Entonces, por cuestiones obvias de la crisis económica y todo esto. Pues era la intención, ¿no? O sea, de la misma forma que se privatiza YPF, por ejemplo, como la Pemex mexicana en este caso, para que se entienda, era una intención abierta, ¿no? Todo este cuento de que el Estado no puede administrar bien las cosas, de que el Estado es ineficiente, pues en realidad era el cuento para que el Estado y una nación como tal no se desarrolle, ¿no? Lo cual termina siempre recayendo pues en la población, ¿no? Claro. En la población y en el futuro de la población. Entonces, pues Atucha 2 está parada. La famosa frase también, después de este ministro de Economía, que yo creo que de Economía no entiende nada, que es Domingo Felipe Cavallo, que es un liberal a ultranza, que mandó a lavar los platos, o los trastes, como se dice acá, a los científicos. Abiertamente el tipo piensa que exactamente, no nos sirven para nada. O sea que sí, tienen razón, es un gran divorcio muchas veces entre los que toman las decisiones políticas o económicas con el conocimiento y la ciencia, ¿no? Con el sector productivo incluso, ¿no? O sea, la ciencia, el gran papel de la ciencia y la tecnología es que va a aportar justamente claro. Lo que la industria después va a aplicar, ¿no? Claro. Entonces, pues esto... se transforma en riqueza finalmente, ¿no? Finalmente sí, se transforma en eso. Entonces, se cerraron varias plantas, incluso, no sé, por ejemplo, la planta de agua pesada estaba produciendo muy poco, porque Atucha 1 funciona con agua pesada. La planta de enriquecimiento de uranio, que fue un gran logro argentino en los 70s, sin intervención, sin ayuda extranjera, Argentina logró enriquecer uranio sola, y en los 90s, si no hubiese sido por algunos científicos que se quisieron quedar ahí, pues estaba prácticamente desmantelado. Hubo una resistencia importante ahí, pero... ¿La Argentina tiene su territorio uranio? Sí, okay. sí. Entonces, ¿de qué se trató este plan nuclear? De estos dos ejes, ¿no? La producción masiva de energía nuclear y el uso en la industria y en la medicina. Entonces, como parte de ese plan nuclear estuvo la continuación de la obra de Atucha 2, que se había parado en los 90, producción de agua pesada, que se tenían que producir porque Atucha 2 también iba a usar agua pesada, que es en su proceso, en su procesamiento, ¿no? Exactamente, sí. El otro asunto fue el enriquecimiento de uranio, esta planta que le comentaba de Pilcanilleu, que se reactivó, tiene jóvenes de vuelta. Escuchaba el otro día a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando tomaron esta decisión estratégica de reactivar el sector nuclear y fueron a visitar una de estas plantas, pues estaban todos los científicos ahí, eran viejitos, ¿no? O sea, imagínense gente
por arriba de los 80. 50 años, 60 años, pues sí hay una brecha, ¿no? Entonces, pues tenés todo el conocimiento y la experiencia acumulada ahí, pero si no hay gente, no hay una intención de Estado de renovar, exactamente, se pierde. Los cuadros se pierden. Se pierden, ¿no? Entonces aquí se inició una, digamos, continuidad. Exactamente, sí, se empezó a meter muchísima Transferencia de gente joven. tecnología, digamos, ¿no? Exactamente, dentro de Argentina, ¿no? Sí. Y un proyecto importante que también se lanzó en base a ese plan, que como decisión estratégica también, fue el CAREM. CAREM significa Central Argentina de Elementos Modulares. Es un reactor nuclear íntegramente argentino, totalmente argentino, que viene de hace mucho tiempo, pero que ahora pues se le dio prioridad. Es una planta chiquita, por eso modular, de 25 megawatts, con la idea de hacerlo más grande, llevarlo a 350 megawatts y poder con eso generar polos de desarrollo, incluso ciudades, ¿no? Un CAREM puede alimentar una ciudad de 100.000 personas, más o menos, de 300 megawatts puede alimentar una ciudad de 100.000 personas, para que tengan una idea. Tanto así que esto fue 2006, este año, a principios de este año, se empezó ya la construcción en el mismo predio donde está Atucha 1 y Atucha 2, se empezó la construcción del CAREM, ¿no? Entonces, también se extendió la vida de esta segunda central nuclear que tuvo Argentina por 30 años, y con todo esto, como usted me preguntaba, pues también se tuvo que extender todo la búsqueda y la minería de uranio, ¿no? para todos estos propósitos, ¿no? Y también en el uso, en la cuestión médica, la producción de radioisótopos de Argentina y radioisótopos gratuitos a los hospitales públicos que hacen tratamiento de cáncer y distintas enfermedades que se pueden tratar con esto, ¿no? Entonces, ese plan nuclear fue un parteaguas, ¿no? Esto fue en el periodo de Kirchner, y sin embargo no fue, en términos tecnológicos y científicos, fue algo gigantesco, ¿no? Fue algo, un cambio de paradigma, se podría decir. Ahora, para ubicarnos con estos proyectos, digamos, cambios de paradigmas, como bien dices, ¿sí hubo una transición real o una continuidad entre el gobierno de Néstor Kirchner, que en paz descanse, con su esposa, con Cristina Fernández? Sí, totalmente. De hecho, él la llamaba a ella, porque los primeros meses fueron complicadísimos, les comento, pero él le llamaba a ella la presidenta Coraje, ¿no? Porque él decía cosas que yo no pude hacer, ella las está haciendo, y más todavía, ¿no? Incluso llevaba 2 años de gobierno ella cuando se muere, sí, cuando se muere él, ¿no? De hecho, cuando ella entra al gobierno, una de las primeras problemáticas fue justamente el conflicto con el campo. Hay que tener un poco de contexto en esto, pero el campo argentino es muy diferente que aquí en México, ¿no? En Argentina hay grandes extensiones, por una cuestión histórica y muy ligada a lo que fue el colonialismo británico. Los que tienen más extensiones, los que tienen más tierras, más hectáreas, pues es parte de lo que en Argentina cualquier persona común y corriente conoce como la oligarquía, ¿no? Entonces, pues esta oligarquía, que en realidad le interesa bastante poco el mercado interno, se estaba de alguna forma aprovechando del boom de la soja, o soya, como se dice acá, y del precio internacional que tenía. Entonces, no es algo que se consuma en Argentina, como tal, no es algo que esté incorporado en la dieta argentina. Entonces, como esta gente prefería exportar que abastecer al mercado interno, o producir algo que el mercado interno realmente quiera, el gobierno intervino en esa situación con lo que fueron las retenciones o retenciones móviles, donde se les iban a exportar, pero se les ponía un impuesto para retener ese dinero y utilizarlo para infraestructura, ¿no? Lo que es en general el gasto público. Eso generó una crisis donde de varios sectores, fue una confusión muy grande para algunos, pero de varios sectores lo que se veía muy claro es que querían tumbar al gobierno, que tenía 3 meses de iniciar. ¿Y esas grandes extensiones dónde se localizan? ¿En La Pampa, zona sur? Principalmente La Pampa, o sea, bueno, no tengo un mapa argentino. Sí, claro. Pero bueno, tenemos la provincia de Buenos Aires, que es toda una gran planicie, una gran llanura. Ese territorio junto con La Pampa, que es la provincia que está al oeste, con Santa Fe, incluso Entre Ríos, que está un poquito al norte-noreste, que es lo que es el litoral de Argentina. Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, esas son parte de las grandes extensiones donde están las vacas,
está principalmente el trigo, el maíz. Okay. Y en ese momento Argentina tenía en total, entre superficie sembrada y también producción bovina, etcétera, tenía alrededor como de 30 millones de hectáreas para esto, ¿no? Y pues fue un lío muy grande, del cual el que salió mejor parado, aunque perdió la pelea política de las retenciones, por traición del vicepresidente, nada más y nada menos, el vicepresidente en votación del Senado tuvo que decidir él y votó en contra de lo que quería el gobierno. Entonces, a pesar de eso, el gobierno fue el que salió bien parado, y esto lo muestra algo muy claro. Una, las elecciones, ¿no? O sea, como a pesar de la contra que sufrió en las siguientes elecciones legislativas del Congreso, a pesar de ese revés, las decisiones que fue tomando el gobierno fueron centrales. Una de esas que mencionamos en la gráfica, no sé si ya qué número es, la 6, 7, la 8, es este asunto de la nacionalización de las AFJP, que eran las aseguradoras, las que se encargaban de las jubilaciones y pensiones, ¿no? Sí. Es la privatización, eso se hizo también en los 90s. O sea, en los 90, por la supuesta ineficiencia del Estado, resulta que se le entregan los fondos de los trabajadores para que los administren los bancos, básicamente, ¿no? Como requerimiento, comentaba Castilleja, como requerimiento del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Para renegociación de la deuda. Aquel entonces. Entonces, fíjese nada más para comentar lo eficiente que son los bancos, para entenderme mejor de a qué van, ¿no? O sea, cuál es realmente la intención, porque no se trata de eficiencia de una ineficiencia, como es la cantaleta conocida, sino qué es lo que realmente pasa. Al momento en el que Argentina nacionaliza las AFJP, vuelve a tomar los fondos para administrarlos, el 77% de los jubilados, 2008 estamos hablando, tenían que recibir algo complementario del Estado porque las AFJP no podían. Claro. Y ya había como 52.000 jubilados y pensionados que de forma completa, el 100% lo estaba pagando el Estado, ¿no? Y el otro dato interesante es que en el 97 había más o menos 3.4 millones de jubilados, y con este sistema se lo llevó a 3.1, ¿no? O sea, se disminuyó, Claro. ¿no? Entonces, esa es la supuesta eficiencia. Entonces se nacionaliza y pues eso es muy interesante, porque no solamente se nacionaliza, sino que empieza un proceso realmente de reivindicación de algo que pues siempre han sido los olvidados, ¿no? Los muy jóvenes o los muy viejos en una sociedad son los que tienen menos posibilidad de defensa de alguna forma, y si no está el Estado presente contra estos salvajes, pues la verdad que no se pueden defender mucho, ¿no? Entonces el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner empezó este plan de lo que se llamó movilidad jubilatoria, donde se les estaba dando 2 aumentos por año desde el 2008 en adelante. Hoy en día ya llevamos un aumento de aquella jubilación para esta gente del 2.054% en total, de aquella fecha donde los jubilados cobran 150 pesos, con inflación y todo, obviamente esto le está ganando a la inflación. Estamos hablando más o menos, no sé, 2.100 pesos, póngale, entre la jubilación mínima y la jubilación media, que son 5.000 y pico. Lo interesante de esto no es solamente esa cuestión monetaria, sino que también en aquel momento había 3,5 millones de jubilados que podían recibir jubilación, y hoy en día, gracias a este sistema administrado por el Estado, con una intención de bienestar claramente opuesta a lo que había antes, hay 7.200.000 jubilados que están recibiendo esto, ¿no? Entonces es una diferencia muy importante, muy grande. Ahora, pero el Estado tiene la capacidad para todos esos gastos. Sí, de hecho lo interesante es cómo se hace esto, ¿no? Porque la forma en la que el Estado puede realmente cubrir todos estos gastos, el inmenso gasto público que se ha hecho, es generando trabajo. Claro. ¿No? El trabajador formal que aporta a través de su empresa, a través del Estado, como sea, se va generando un fondo. En este caso, con lo de las AFJP se llamó, ya administradas por el Estado, se llamó Fondo de Garantía, que
en 5 meses solamente de administración por parte del Estado, comparado 2009 ya sería con lo que pasó en los 90, el Estado estuvo invirtiendo con ese fondo en infraestructura, en generación eléctrica, en caminos, etcétera. Estuvo invirtiendo 8 veces más de lo que se invertía antes. Entonces, de esa forma vos podés generar trabajo productivo, trabajo formal, gente que aporta, y es un círculo virtuoso. Entonces, el chiste está en que en todos estos años hubo el famoso superávit gemelo, como se le llama en Argentina, es decir, superávit fiscal y superávit en la balanza comercial también, ¿no? Lo cual también hizo que aumentaran las reservas y que se pudiera invertir realmente en lo que se entiende que es la actividad productiva, en este caso la actividad industrial, en el campo, incluso en algunos sectores del consumo también, para que la gente realmente tuviera todos estos beneficios que se estaban dando, ¿no? De hecho, otra cosa importante que pasó en el 2008, así como aquí está el caso de Mexicana de Aviación, otra cosa muy importante que hizo el gobierno fue nacionalizar Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas también fue vendida por cháchara, o sea, por moneditas en los 90, fue un desastre completo eso, con la misma excusa de que no funcionaba. Incluso está la anécdota que hubo aviones que se vendieron a $1, ¿no? O sea, era una locura, regalado, completamente regalado, ¿no? Entonces se vuelve a nacionalizar y hoy está prestando servicios a lugares que hacía muchísimos años que no se llegaba o que nunca se llegaron, ¿no? Entonces es una opción en este caso para los argentinos y los no argentinos, pero muestra más bien, a lo que quiero ir es como el camino, ¿no? La intención que ha tomado el gobierno y cómo esto fue generando desarrollo, cómo fue incorporando gente, porque el asunto del modelo liberal o neoliberal es que excluye a la gente, ¿no? O sea, genera pobres, marginación, y incluso a los más capacitados, a los que tuvieron la suerte, digamos, de tener una capacitación más elevada, de alguna forma también los excluye, porque no hay trabajo en alta tecnología, ¿no? Claro, sería una política completamente monetarista, dejando de lado los, digamos, beneficios sociales en un momento dado, ¿no? Y entonces para seguir, si estamos con tiempo todavía más o menos. Estamos todavía con tiempo. Ok, entonces más o menos para seguir. Suficiente tiempo para todo el tema, ¿no? Ok, mire, usted que me preguntaba, ¿tiene el Estado la capacidad, ¿no?, de solventar todos estos gastos, este inmenso gasto público que se ha hecho? 3 cosas surgieron gracias a la posibilidad de renacionalizar las pensiones de los jubilados y que tienen que ver con toda esta política del gobierno de la inclusión social, porque el gran eslogan del gobierno fue desendeudamiento con desarrollo e inclusión social, ¿no? Incluso en el 2013, a una década de que empezara el gobierno kirchnerista, se le llamó a esa década la década ganada, ¿no? Uno de estos 3 programas que tenían que ver con la inclusión social fue la asignación universal por hijo, la asignación por embarazo y otro programa que se llamó Conectar Igualdad. El más interesante, creo yo, por los beneficiarios que tuvo, fue la asignación universal por hijo, que le permitía a la gente que no tenía trabajo formal o que estaban desocupados pero que tenía hijos, a acceder a un beneficio. Es una especie de seguro social por hijo, y básicamente es un dinero que el Estado deposita a una cuenta donde el titular es el papá, pero el beneficiario es el hijo en realidad, desde que nace a los 6 años de edad, ¿no? Entonces se le da una cierta cantidad de dinero por mes, con digamos, la única condición que tiene que cumplir el papá es que se lleve a vacunar a ese chico. Hay 15 vacunas obligatorias en este caso, y que tenga asistencia perfecta en la escuela, ¿no? Esa es una de las condiciones. Hay 3.700.000, al día de hoy, 3.700.000 beneficiarios de este programa, de gente que nunca tuvo, incluso en algunos casos, nunca tuvo ningún seguro social, ¿no? Esa es una política muy importante en el aspecto de salud y educación. Sí,
Sí, exactamente, o sea, eso hay es que verlo una así. política pues a futuro, ¿no? Donde se va a llegar al conocimiento, como tú mencionabas, que es el que te va a producir, al final de cuentas, mayores beneficios. Ajá, exactamente. De hecho, últimamente hubo otro programa que se llama Progresar, que está cubriendo la brecha que faltaba, porque a pesar de todos estos cambios radicales que hubo en Argentina, pues sigue habiendo problemas todavía, no se resuelve todo, menos cuando te intentaron destruir el país por 30 años. Entonces, el último programa social que se implementó fue uno que se llama Progresar, para becar o ayudar de alguna forma a los estudiantes cuando salen de lo que acá se llama la preparatoria, ya en Argentina se le llama secundaria todavía, pero cuando salen de ese quinto año, muchos no tienen ni trabajo ni van a estudiar o no tienen los recursos para seguir estudiando todavía. Entonces el Estado también está ayudando para que puedan seguir estudiando, por ejemplo, ¿no? Es otro de los programas. Y bueno, en lo mismo, esta asignación universal por embarazo también, en el mismo año que se implementó, hubo alrededor como de casi 500.000 mujeres embarazadas que asistieron a este programa de alguna forma asistencial del gobierno, ¿no? Entonces esto como para poner un marco de cómo este gobierno ha tenido bastante claro que por un lado está la parte productiva que hay que atender, que hay que financiar, hay que ayudar a que salga adelante todo este sector productivo, industrial y del campo. Por otro lado está la parte científica y tecnológica, que es lo que verdaderamente le da futuro a la nación. Y por otro lado también está la gran cantidad de gente marginada que también hay que asistirla, ¿no? Entonces, con las obras de infraestructura, con la enorme cantidad de fábricas que se abrieron, ¿no? Con estas asistencias se fue logrando todo eso. En el 2010, en el 2009 una cosa muy importante que me faltó mencionar, es que el gobierno mete este asunto, porque fue un proyecto del Poder Ejecutivo que manda al Congreso y se discutió por un tiempito, fue la famosa ley de medios audiovisuales, donde eso fue una cachetada, fue un revés total a los medios monopólicos, que prácticamente de alguna forma manejan la agenda. Acá en México también lo conocen eso, ¿no? O sea, como hay medios que tienen mucho poder económico y con eso prácticamente lo que dicen ellos es lo que de alguna forma se tiene que discutir, ¿no? Claro. Y también no permiten que otras versiones se metan. La información también es manejada en ese sentido. Claro, es de un poder total, digamos, poder político, ¿no? Lo que finalmente pasa. Entonces la ley de medios audiovisuales atacó fuertemente principal a un grupo que la primera vez que empieza, creo yo, a mostrar la cara más en serio, aunque se sabía de dónde venían, pero mostrar la cara más en serio fue cuando el gobierno empieza a atacar el campo, en 2008. Ese grupo monopólico de los medios empieza a atacar al gobierno. Política. Entonces, con esta ley se desconcentra, pues, ¿no? Se democratiza. Se abre la posibilidad de participación. Exactamente. El problema de esto es que tiene tanto poder económico este medio y tanto apoyo externo también, que tardó 4 años la ley en realmente poder ejecutarse, ¿no? Porque pues metieron cautelares y todo este asunto. Entonces, pero eso sí fue un punto muy importante, porque el gobierno constantemente tuvo que hacer una pelea mediática para desmentir lo que estos tipos abiertamente dicen como mentiras y nunca se preocupan por desmentir, ¿no? El asunto es generar una agenda, incluso generar miedo. En el 2010, para volver un poquitito a esto de los fondos buitre, en el 2010 se reabre el canje de la deuda. Eso es. ¿Qué pasó con esto? ¿Se acuerdan? Mencioné que el 76% había accedido. Con el canje, la reapertura del canje en el 2010, resulta que se incorporan o están de acuerdo en acceder a este canje con esta quita del 65%, otro tanto, y se llega del 100% total, se llega al 92,4%. Todavía queda fuera de ese canje un 7%, pero ya es una participación increíble, claro, lo que se logró en ese momento. Y en ese mismo año, con este asunto de cómo se pagan varias cosas, incluso el gasto público, etcétera, hubo una pelea muy interesante donde el resultado final fue que la presidenta por decreto
expulsó al presidente del Banco Central de la República Argentina, porque también sus ideas liberales no le permitían, entre comillas, utilizar las reservas. Entonces, eso es una pelea histórica en Argentina, porque el Banco Central de la República Argentina, como tal, no lo creó Argentina. Sale de un acuerdo que se llamó Roca-Runciman en el 33, donde Argentina accede a venderle carnes a Inglaterra, y una de las peticiones de Inglaterra en aquel momento fue, entre otras, ¿no?, la creación del Banco Central. Cuando entra Perón al gobierno en el 46, una de las primeras cosas que hace es nacionalizar la banca y nacionalizar también los depósitos. Entonces es una pelea histórica, por eso es interesante que el Banco Central en cualquier país, y la utilización del crédito incluso, sí tenga el Poder Ejecutivo tenga un poder de decisión sobre eso. El Banco Central es imposible que sea independiente de los objetivos políticos y económicos que tiene un gobierno. Exactamente. Y en este caso lo que quieren hacer los liberales es eso, ¿no? O sea, que sea completamente independiente y manejar 3 o 4 variables para que realmente no se pueda, pues, utilizar en todo caso esos fondos para financiar lo que se tenga. ¿Y quién nombra al presidente o al gobernador del Banco Argentino? En este caso la presidenta de la Nación, entró una mujer por primera vez en la historia también, así como la presidenta en este caso es la segunda presidenta, pero en el Banco Central entró Mercedes Marcó del Pont y sacaron a Redrado, que si ustedes lo ven ahora, hoy en día, si tienen la posibilidad de ver algún canal de la televisión argentina, pues es un tipo que está todos los días tirando basura en contra del gobierno, ¿no? Y decir por qué todo lo que hace está mal, cuando sus políticas son las políticas de los 90, ¿no? Era un nene mimado, Redrado en este caso era un nene mimado de Harvard, ¿no? Y de ahí viene. Entonces, esa política pues fue algo realmente muy peleado, pero tiene más implicancias, una consecuencia más interesante, este asunto de lo que pasó con el Banco Central en 2010, con lo que va a pasar en el 2012, cuando se reforma la Carta Orgánica del Banco Central, y se ponen objetivos muy claros donde el Banco Central tiene que colaborar con el Poder Ejecutivo para el pleno empleo. Digamos, exactamente, para el pleno empleo, no simplemente para controlar el tipo de cambio, el asunto de la inflación, sino el Banco Central tiene que tener una política activa para el pleno empleo. Digamos, entonces es distinto. Que tiene fondos sociales, ¿no? Para exactamente. Social. Sí, no puede estar divorciado de la realidad. Claro, porque claro. Lo que hacen los liberales es manejar esos fondos, pero divorciado de la realidad, ¿no? Porque a realidad les interesan pues las cuestiones económicas visto meramente un punto de vista monetarista, y tratando quieren hacer creer a la gente que se puede manejar la economía sin tener en cuenta la política, lo cual en el fondo es totalmente absurdo. Es absurdo realmente. Sí, es lo que, por ejemplo, en México muchas personas dicen, bueno, ok, tenemos las reservas más grandes de la historia, entonces ¿por qué tenemos esta crisis económica? ¿Por qué no hay flujo? ¿Por qué no hay ¿Para empleo? qué sirve, no? ¿Para qué sirve, no? O sea, como que es una contraposición. Y eso lo resolvieron ahí modificando la ley orgánica del Banco Central. Sí, eso fue muy interesante porque fue un periodo intenso también. En el 2012, cuando lo que pasó es que en el 2011 se reelige la presidenta, o sea, en Argentina se puede reelegir una sola vez, ¿no? Entonces Cristina fue del 2007 al 2011 y ahora tiene del 2011 al año que viene. En esa reelección, cuando ella va a dar lo que se llama en Estados Unidos el Estado de la Unión, ¿no? Sí. Da este discurso sobre lo que se planea hacer en los próximos 4 años, plantea 2 cosas, varias más, pero 2 cosas muy muy relevantes. Una es que se va a revisar lo que está pasando con Repsol, que era la que manejaba YPF, la empresa a la que le regalaron YPF en los 90s, y que, bueno, tenía incumplimientos en sus contratos, tenía todo este asunto de la alta rentabilidad con menos producción que antes, ¿no? Lo cual también es absurdo. Y el otro punto es... Repsol es la empresa española, para quien... Exactamente, sí, es la empresa multinacional española que fue a hacerse cargo de YPF, a la que le vendieron YPF en los 90, ¿no? Que por cierto, nuestro Pemex también tiene muchos problemas con Repsol. Sí, de hecho sí hubo ahí unos comentarios por parte de Calderón en aquel momento.
cuando se nacionalizó. Fue el único presidente latinoamericano que dijo algo en contra de esa nacionalización. Se expropiaron el 51% de las acciones en ese caso, y pues volvió a tener un papel preponderante YPF para el Estado. ¿Por qué? Porque maneja un recurso estratégico. Definitivo. Sí, y cuál es exactamente, cuál es la intención del gobierno, el autoabastecimiento energético. Entonces, no puede haber autoabastecimiento energético si los que te están manejando de alguna forma la producción del petróleo o del gas también hacen lo que quieren, ¿no? Incluso bajan la producción a propósito, no invierten en la producción para aumentar la rentabilidad. Así es una locura, sí. Pero es lo que pasó, ¿no? Entonces, la economía especulativa, digamos. Totalmente especulativa, exactamente, esas son las mejores palabras. En el 2011, en ese mismo año que se reelige la presidenta, unos meses antes suceden dos cosas muy importantes. Una es que se lanza desde California un satélite íntegramente argentino, que fue con colaboración de Estados Unidos, de la NASA en este caso, que fue el SAC-D Aquarius, que es un satélite para monitoreo de la salinidad del mar, pero es un satélite que está hecho en el INVAP. El INVAP es una de las empresas de mayor tecnología, de tecnología más avanzada que tiene Argentina. Ha producido reactores nucleares, ha vendido reactores a Egipto, Argelia, Australia, reactor de investigación a Perú también, y produce satélites, ¿no? Produce pues la tecnología más avanzada en este caso que tiene Argentina. Se produjo este satélite y se mandó al espacio en el 2011. ¿Desde qué base fue enviado? ¿Cómo se llama? Es en California, Vandenberg, me parece, que es la base en California. ¿Pero la operación completa fue de argentinos? Bueno, no, el lanzado, lo que pasa es que en Argentina se estaba tratando de culminar también el ciclo de satélites. Hoy en día lo último que falta para la cuestión de los satélites es el lanzamiento, que es algo que iba a comentar también, pero hace poquito se inauguró el CEATSA, que es un centro de ensayos de alta tecnología, porque cuando uno tiene la capacidad de diseño y construye el satélite, si no tiene un centro de ensayos para poner al satélite en las condiciones que va a estar en el espacio, lo tenés que mandar a otro país, y es un costo muy alto, porque el satélite tiene que ir con muchas medidas de seguridad, ¿no? Y tarda muchísimo también. Entonces Argentina lo mandaba a Brasil a hacer esa prueba. Correcto. Hoy en día cuenta con esa capacidad Argentina. ¿Por qué? Porque se invirtió en ciencia, se invirtió en tecnología, y se logró hacer esto, ¿no? O sea, en este caso el CEATSA, que también está operado en las instalaciones del INVAP. Los fondos que de la industria petrolera han generado estos beneficios, digamos. Bueno, en realidad no solamente... ¿Es en general? En general Okay. sí, o sea, todo esto que se ha reacomodado, de alguna forma se redirige a esta intención que está teniendo el gobierno. Para que tenga un ejemplo muy claro, el presupuesto de ciencia y tecnología, desde que entró Cristina a la fecha 2014, se aumentó 9 veces, pero el presupuesto en el sector nuclear específico aumentó 30 veces. Entonces es una apuesta muy evidente, ¿no? O sea, qué es lo que se quiere lograr y también por qué. Continuando con esto del satélite, hoy en día la etapa que falta es la de lanzamiento, y Argentina está trabajando en un cohete propio, porque allá por los 90 también se desmanteló esto que tenía Argentina, esta capacidad, un cohete propio que se llama Tronador 2, es un cohete como de unos 15 metros de alto, va a tener la capacidad para mandar un satélite de como máximo 250 kilos al espacio, ¿no? Entonces, cuando se logre eso, ya no va a hacer falta mandar los satélites a otro país para que otro país lo lance. Por lo menos si tienen ese peso, ¿no? Claro. Entonces, Argentina es el único país de América, junto con Estados Unidos, que tendría la capacidad del ciclo completo, porque en este caso Brasil tampoco la tiene, la de lanzamiento. Eso es. Entonces esto también es, como decimos en Argentina, que se habla mucho en términos futbolísticos, es un golazo. No podemos hablar de otra manera con los argentinos. Pues, es como nos entendemos a veces, sí. Lamentablemente. No, es lo que hay. Es bueno. Es bueno, también el deporte es bueno. Ajá. En esta misma política, fíjese, o sea, está esto de 2011, el satélite que se manda,
se instala el reactor de Atucha 2, después de los 90 que hay todos estos problemas, se reactiva el plan nuclear, se empieza a meter gente porque es un reactor viejo, entonces muchos de los repuestos ya no se consiguen, hubo que meter gente argentina, técnicos argentinos, porque tampoco se tenía la asistencia como tal de Siemens. Había que poner a generar todo lo que se necesitaba para el reactor y lo que faltaba se tenía que generar en Argentina. Entonces todo ese movimiento impresionante de gente se logró y en el 2011 se monta el reactor. No empieza a funcionar la central todavía, pero se monta el reactor y también se abre, que eso es importante también para la gente, se abre una feria de ciencia gigante, donde se muestra la historia científica, tecnológica y productiva de Argentina, que se llamó Tecnópolis. Es un parque realmente, no sé si tendrá tal vez 10 hectáreas, si no me equivoco, pero está toda la muestra de lo que ha sido el recorrido científico, incluso de los trenes, incluso de las fábricas de maquinaria agrícola que tuvo Argentina. Todo eso, digamos, se muestra en esa feria de ciencias para también pues mostrarle de forma pedagógica, didáctica a la población lo que se ha hecho, lo que se ha logrado, ¿no? Y un complemento nada más a este año 2011 que fue tan convulsionado. El gobierno de Cristina, así como a principios del 2008 tuvo esta crisis grande con el campo, tuvo hasta el año 2012 6 corridas bancarias. O sea, hubo una fuga de capitales, porque evidentemente la intención de derrocar a este gobierno seguía. Ya los métodos antiguos del golpe militar en Argentina de alguna forma no funcionan más, pero financieramente, con la misma guerra financiera que están haciendo a Rusia, lo intentaron. Entonces, 6 corridas bancarias con las cuales se fugaron del país unos 67.000 millones de dólares, cosa que de alguna forma se pudo aguantar, se pudo bancar, como decimos en Argentina, porque había reservas, ¿no? También, entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, porque en ese momento Argentina instrumenta la famosa medida que cuando uno habla con los argentinos acá, con lo que ponen el grito en el cielo, que es el control de cambios. Claro. ¿No? O sea, no vas a poder comprar lo que se te ocurra de dólares, claro, porque en realidad lo que están haciendo es sacar los dólares del país, ¿no? Y claro, toda una operación muy bien programada. Todo el esquema para debilitar, ¿no?, la economía. Exactamente, y devaluar la moneda, lo cual pues traería un problema en la producción nacional, un problema pues muy conocido en Argentina. Y ahora en el 2014, ¿en qué estamos? Ahorita, Fernando, tenemos esta situación donde 2014 fue el año en el que se nacionalizaron los trenes de carga del norte. Belgrano Cargas es la red de tren que tiene más kilómetros. Estamos hablando de 10.000 kilómetros, algunos usados, otros no, pero el gobierno argentino renacionaliza esto porque la empresa privada que lo estaba manejando, y que el principal producto que maneja el tren en este caso son los granos del campo, y a la gente del campo le estaba saliendo muy caro, nacionaliza esto porque lo considera una prioridad estratégica para la logística de la economía. Y es interesante esto porque una de las empresas que, gracias a un préstamo que se logró con esta última, bueno, no con esta última, pero con los acuerdos que ha tenido Argentina con los BRICS, con China se logró un préstamo por parte del Banco Nacional de Desarrollo de China, donde la mitad de ese préstamo va a ir para que esta empresa que mencioné antes, que era Fabricaciones Militares, fabrique 1.050 vagones para todo esto. También en este 2014 ya se puso en funcionamiento Atucha 2 y está produciendo al 50% hasta que llegue al 100%. Este otro aspecto que le mencionaba también del tronador, del cohete tronador. Y en ese contexto es que hay que meter lo de los BRICS, ¿no? Cómo viene Argentina, por todas estas cosas que hizo, cómo es que claro, pega más bien con China, con Rusia, con la India, con estos países que son los no alineados a la globalización, y hace estos acuerdos maravillosos, digamos, en tanto energía nuclear, energía hidroeléctrica, en general todo salud. Esto. Y entonces es donde más fuerte salta la crisis con los fondos buitre. Porque si uno ve todo esto que más o menos pudimos comentar sobre lo de Argentina, lo de los fondos buitre, realmente, o las quejas de los fondos buitre pierden. Es una presión económica ante toda esta apertura que tiene Argentina. Exactamente, porque es
es justamente tratar de quitarle la soberanía que ha ganado en todos estos años. Muy bien, Fernando, pues nos has dado toda una repasada en la historia de la República Argentina, y pues lo único que nos queda y nos resta por esta ocasión, porque con todo esto podemos ir analizando cada uno de los temas posteriormente e invitarte, si tú nos permites, a otros programas. Agradecerte a través de este documento por su a Fernando Espósito por su brillante participación en el programa Profesionistas por el Progreso con el tema Economía Reciente en Argentina y Propuestas de Solución. Lo que ya sabemos es que las propuestas de solución han sido la apertura, la nacionalización en algunos casos, pero sobre todo ver la economía como una cuestión social y no monetarista. Exactamente, sí. Muy bien, pues Fernando, bueno, muchas gracias por gracias. tu participación. Muchas gracias. Y hasta la vista. Bueno, gracias. Colors are changing. All the colors are changing.